¿Qué tal? ¿Cómo van televidentes de DMP Geopolítica? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes acá, 6 de la tarde Argentina, 11 de la noche horario Europa. Una vez acá de vuelta. Gracias Adrián por invitarme a hacerte un par de preguntas como siempre. ¿Cómo estás? Hola Lautaro, pues como siempre encantado de estar contigo, con tu colaboración y con DMP Geopolítica, ¿no? Bien, bueno, como os ha dicho Lautaro, ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Acordaros, por favor, los que no estéis suscritos, de darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratuito, y dejarnos comentarios o preguntas que iremos respondiendo, ya sabéis, no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, ¿no? ECAI Center, ya sabéis que es ECAI con K, Center con C. Bueno, pues sin más, Lautaro, comenzamos cuando quieras. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante para entender muchas de las cosas que están ocurriendo en el ámbito geopolítico, ¿no? Y es esencialmente la interrelación entre lo que está sucediendo en Israel y lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Porque ya lo explicaremos, muchos analistas, incluso muchos de ellos, de los que están analizando a la vez los dos conflictos, los examinan como si lo que está sucediendo en ambos países fuera algo casual, ¿no? Y efectivamente hay algunos procesos similares que identifican como si fuera algo casual. Bueno, y lo que queremos explicar es por qué esto no es casual y en qué medida esto es importante para entender tanto lo que está pasando en este momento, lo que ha pasado fundamentalmente durante el último año y lo que puede empezar a pasar a partir de ahora, ¿no? Bien, vamos allá. Bueno, en primer lugar, tenemos que, claro, partir de la situación de dos países que están, digamos, los dos en una situación muy difícil, ¿no? En una situación histórica realmente difícil. Y que además podemos decir también que ninguno de los dos está respondiendo de una forma racional a esa situación tan difícil en la que se encuentran, ¿no? Bien, vamos a ver el caso de Israel, ¿no? Israel enloquecido, lo hemos titulado, ¿no? Bueno, vamos a ver. En principio hay que tener en cuenta cuál es la situación de Israel en este contexto histórico, una situación de la que seguramente los dirigentes y los poderes en Israel son conscientes desde hace años, ¿no? Y llevan actuando políticamente en función de ese contexto, ¿no? Bueno, Israel, nosotros decimos que está ante un verdadero abismo histórico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque llevan décadas manteniendo una estrategia supremacista y expansionista en Oriente Medio que solo se ha soportado por el enorme apoyo de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, de un Estados Unidos que tenía la hegemonía mundial, la ha tenido hasta hace muy poco, ¿no? Pero claro, esa hegemonía mundial se va diluyendo y está siendo neutralizada progresivamente por los países emergentes, ¿no? Por China y Rusia fundamentalmente, ¿no? Y entonces, claro, la cuestión es cuál es el futuro de Israel en ese nuevo contexto, ¿no? Pues claro, nos encontramos con un pequeño país de 8 millones de habitantes rodeado de cientos de millones de musulmanes. Esta es una forma de reflejar esto, ¿no? De cientos de millones de musulmanes que los consideran, no vamos a decir los gobiernos, porque claro, con los gobiernos, pues precisamente por el poder de Estados Unidos, ha habido una capacidad de influencia que les ha llevado a muchos de ellos a mantener relaciones cercanas, amistosas o de tolerancia con el gobierno de Israel. Pero sí podemos decir claramente que está rodeado de cientos de millones de musulmanes que los contemplan como un país invasor, ¿no? Como un país invasor, ¿no? Bien, ya digo, esto en algunos gobiernos no se refleja mientras Estados Unidos mantenga ese potencial, ¿no? Ese potencial hegemónico. Pero a medida que Estados Unidos se va debilitando como potencia hegemónica, incluso esos países cuyos gobiernos mantienen buenas relaciones con Israel se van a ir rápidamente distanciando, ¿no? Por la mera presión de sus habitantes, ¿no? Y porque ya no tienen una presión exterior que les condicione para mantener posturas favorables
o tolerantes con respecto a Israel, ¿no? Bueno, frente a esa estrategia frente a ese contexto, frente a ese verdadero abismo histórico, vamos a decir, bueno, Israel tenía teóricamente dos posibilidades, ¿no? La primera era intentar cuanto antes resituarse pues, en un contexto, vamos a decir, de diálogo, para ver en qué medida es posible construir un futuro común con los palestinos, etcétera, ¿no? Pero claro, no es eso lo que han hecho, ¿no? Lo que han hecho es una estrategia, poner en marcha una estrategia, lo que somos llamar nosotros de romper el tablero, ¿no? Cuando en una partida de ajedrez no me va bien, pues puedo intentar jugar lo mejor que pueda para ganar o puedo romper el tablero, ¿no? Entonces, han optado por intentar romper el tablero, y romper el tablero significa para ellos una gran guerra. Una gran guerra que quieren conseguir a toda costa contra Irán, ¿no? Y ¿cómo pueden conseguir esa guerra? Ya lo comentaremos, pues simplemente arrastrando a Estados Unidos, ¿no? A través de una estrategia constante de provocaciones que ya viene de antes del conflicto en Gaza, pero que han sido muy evidente a partir del estallido del conflicto en Gaza en octubre del 2023, ¿no? Bueno, el objetivo de todas las estrategias de provocación es claramente Irán, ¿no? Claramente Irán. Bueno, entonces, dentro de estas estrategias de provocación nos encontramos con toda una serie de actuaciones por parte de Israel que han provocado constantemente la condena de la comunidad internacional, la indignación de los, por supuesto, de los países del entorno, una indignación creciente, ¿no? Y claro, yo creo que la primera vez, la segunda vez, tenemos que pensar que son abusos, bueno, pues provocados por varias personas criminales, por ciertos grupos, ¿no? Fanatizados, ¿no? Pero claro, cuando ya se repiten de tan a menudo, con tanta frecuencia, yo creo que es obligatorio plantearse en qué medida incluso esos abusos tan repetidos y tan innecesarios responden a una locura supremacista o bien son parte de esa estrategia de provocación, ¿no? Ahí tenemos algunas noticias sobre este tema, pero bueno, son bien conocidas, ¿no? En el diario público nos dicen 10 meses de matanzas y 40.000 palestinos muertos quitan a Israel toda credibilidad internacional. Bueno, Israel, por lo pronto, ha roto su imagen internacional con esto, ¿no? En Gaza, Israel bombardea otra escuela y mata a 6 trabajadores de esta organización de las Naciones Unidas, ¿no? Bombardea otra escuela, pero es que ha bombardeado sistemáticamente escuelas, ¿no? Que evidentemente no son un objetivo militar, que evidentemente no tienen ningún interés militar bombardearlas, ¿no? Y algo similar podemos decir de las mezquitas, ¿no? Ahí tenéis a la izquierda, ataques aéreos de Israel destruyen 2 mezquitas en el sur de Gaza, ¿no? ¿Por qué bombardear las mezquitas, ¿no? Y no es un caso único, ¿no? Es algo conseguir con ello provocar la indignación de los palestinos y del mundo musulmán en general, ¿no? Bueno, yo creo que al final esto se hace de forma tan repetida, tan abierta, con declaraciones públicas de altos cargos israelíes, pues de carácter claramente genocida, ¿no? Diciendo que pues, hay que echar a los palestinos al mar, ¿no? Que hay que echar una bomba atómica sobre Gaza, ¿no? Afirmaciones absolutamente enloquecidas, pero que se repiten una y otra vez en los medios de comunicación israelíes, ¿no? Pues al final está claro que solo el contexto de provocación buscada, es lo que puede explicar esto. Es decir, que todo lo que está haciendo Israel responde, no es que se les vaya la mano un día y otro día y otro día y se les vaya la mano continuamente. Es que están dejando que todo eso suceda porque precisamente esa indignación en el mundo musulmán es lo que quieren para generar este gran conflicto, ¿no? Esa gran guerra, ¿no? Incluso esa invasión del Líbano no tenía un sentido militar. Incluso había muchas informaciones de que el propio ejército de Israel era contrario a esa invasión, ¿no?
¿Por qué era contrario? Porque militarmente no tenía sentido. En un conflicto en el que ya tienen problemas con los frentes en los que tenía abiertos, en Gaza, en Cisjordania, con los hutíes y en el norte, y de pronto lanzarse a esta invasión del Líbano, pues tiene también, o tenía también, una lógica que se podía entender dentro de ese contexto de provocación. ¿Provocación a quién? Pues provocación también a Irán. ¿A Irán por qué? Pues porque un ataque de Irán es lo que puede justificar una intervención de Estados Unidos. Entonces, el ataque al Líbano, con el sur del Líbano controlado por Hezbolá, el aliado directo iraní, es en sí mismo, evidentemente, una provocación a Irán, ¿no? A esto hay que añadir las provocaciones directas contra Irán, que ya son conocidas, ¿no? Sobre todo cuando, sin que hubiese ninguna razón que lo explicara, pues de pronto se ataca al consulado iraní en Damasco, en Siria, ¿no? ¿Por qué? Pues si había alguna duda hasta ese momento, quedó perfectamente claro que Israel estaba buscando una escalada, que su estrategia era una escalada, provocar a Irán a una escalada, ¿no? En la frontera del Líbano en el sur estaba la cuestión también de los cascos azules, por lo que recuerdo, ¿no? En parte Esto es, efectivamente, esto ha sido, es que son tantas cosas que nos sí. pasaríamos el programa hablando de ellas, ¿no? Pero efectivamente, más recientemente, estos ataques directos a los cascos azules, ¿no? Esto es algo tremendo, pero es que todas las semanas es cierto que Israel tiene una cierta cobertura, pues cara, por ejemplo, a la opinión pública norteamericana, ¿no? Pero esto no solo está destrozando la imagen de Israel en el mundo, está indignando cada vez más al mundo musulmán y está alentando a lanzarse contra el propio Israel a los gobiernos que están posicionados en contra suya, ¿no? Evidentemente, ¿no? La verdad que es una barbaridad. El programa que estuvo un par de horas antes, el de Bruno Sinegri, vimos mucho sobre estos temas de parte de ataques a escuelas y en particular de muchas personas enterradas vivas teniendo que ir a buscar equipos de rescate y cuando los equipos de rescate iban, los ataques se iniciaban de vuelta. Una cuestión completamente deshumana. Sí, sí. Y pues eso, ha habido noticias continuas de disparos repetidos contra civiles que estaban huyendo de zonas en conflicto, ¿no? Bueno, algo tremendo, ¿no? Pero por eso digo que si hubieran sido unos pocos actos aislados, pues hubiéramos podido responsabilizar o a falta de disciplina del ejército o a, bueno, actos criminales de personas concretas, pero al final yo creo que no hay más explicación cuando esto continúa y continúa y continúa, que es parte de esa estrategia de provocación. Ya que existe la estrategia de provocación, ya digo, con el ataque al consulado iraní en Damasco quedó perfectamente contrastado. No había ninguna otra explicación de aquello, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hablar de Ucrania. ¿Qué pasa con Ucrania? Bueno, pues Ucrania también está en un contexto histórico muy difícil y también está reaccionando de una forma, o ha reaccionado ante ese contexto de una forma bastante poco racional, digamos. Bueno, un problema estructural de Ucrania ha sido la presencia de sectores nazis, ¿no? Que digo, nazis ucranianos, que son los nazis en general, tienden a ser criminales y también tontos útiles, se suele decir, ¿no? Bueno, estos nazis ucranianos en los años 30 fueron muy activos en matanzas contra polacos, húngaros y judíos. Y luego en la posguerra, ese odio contra esos países de alrededor se trasladó a rusofobia, ¿no? Rusofobia, bueno, pues provocada porque estaban dentro de la Unión Soviética, por un lado, y luego por una implicación muy activa de la CIA en Ucrania durante toda la Guerra Fría, ¿eh? Entonces, de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, en la que la CIA fue muy, muy activa con
en Ucrania, sobre todo en el oeste de Ucrania, llegamos al fin de la Unión Soviética, en el que Ucrania se va deslizando progresivamente y en buena parte gracias a los esfuerzos de Occidente dentro de la expansión de la OTAN, que va acompañada de la expansión de la ideología de la OTAN y en países como Ucrania, de la rusofobia, ¿no? Pues con dos revoluciones de colores, una en la primera década del siglo XXI y otra en la segunda, en concreto el Maidán de 2014, ¿no? El Maidán, que fue un golpe de Estado al final contra un gobierno democrático. Nosotros siempre decimos corrupto pero democrático. Corruptos han sido todos los gobiernos desde de los últimos 20 años en Ucrania, ¿no? Entonces, la Unión Europea y Estados Unidos derribamos un gobierno democrático porque para poner en su lugar un gobierno que asegurara que Ucrania se transformaba en un puntal, en un portaaviones, digamos, frente a Rusia, ¿no? Y esto se consiguió con una alianza del nuevo gobierno con estos elementos nazis o neonazis que provocan, incluso puede pensarse que incluso premeditadamente, un gravísimo conflicto interno porque son con sus políticas de rusofobia que son contra Rusia y contra la mitad de su propia población, ¿no? Esto lleva a una semiguerra civil a una guerra civil, ¿no? Con territorios que quieren empezar a separarse de Ucrania porque no toleran a un gobierno de este tipo, ¿no? Y esto llevó a los 8 años de guerra en el Donbass, ¿no? Contra los territorios secesionistas, vamos a decir, ¿no? 8 años de guerra que tuvieron continuidad en la guerra contra Rusia a partir del año 2022, ¿no? Los nazis ucranianos tuvieron un papel muy importante en la guerra, en esos 8 años de guerra en el Donbass, y luego también lo han tenido en la guerra contra Rusia, aunque han ido, por impacto precisamente de la guerra, se han ido debilitando como fuerza militar, ¿no? Pero su peso ha sido muy importante en la propia configuración del nuevo ejército ucraniano. Desde el año 2014 se utilizaron muchos de estos elementos nazis para sustituir elementos que podían ser sospechosos o de neutralidad o de prorrusos o de procomunistas, etc., ¿no? Entonces se eliminaron esos cuadros dudosos y se colocó en su lugar a muchos cuadros simpatizantes del nazismo, ¿no? Bien. También Bueno, recuerdo, perdón, sí, vino rápido una escena de que habían hecho una celebración en el Parlamento de Canadá, que estaba Zelensky, y uno de los soldados de la Segunda Guerra Mundial lo felicitaron y era un soldado nazi sí. por combatir contra los rusos. La rusofobia y el nazismo hace tiempo. Sí, esto en el caso de Ucrania se está dando mucho porque hay una constante alabanza a Ucrania y de vez en cuando en las fotos en las que se hacen, pues aparecen insignias nazis, cruces gamadas, etcétera, pues que se les escapan en las propias fotos a los periodistas occidentales que están alabando, pues intentando destacar el trabajo de soldados que son nazis, ¿no? Que están luchando en Ucrania y que son realmente nazis, ¿no? Bien, el batallón Azov fue uno de estos grupos, ¿no? El grupo paramilitar nazi integrado en el ejército de Ucrania, ¿no? Es decir, estos grupos paramilitares fueron, en la medida en que pudieron, integrados como tales en el ejército y, sobre todo, cuadros de ellos, de estos grupos, fueron situados en el ejército en distintos puestos, ¿no? Bueno, decíamos aquí, el nazismo es minoritario, pero muy fuerte en el ejército y bandas paramilitares, ¿no? Y esta influencia, en parte, de los elementos nazis y también otros elementos, vamos a decir, nacionalistas, no nazis, pero nacionalistas, ha sido muy importante para, vamos a decir, para que Ucrania se deje engañar o se deje arrastrar por intereses que realmente no son los suyos, ¿no? Que es lo que aquí decimos, ¿no? Como en Israel
nos encontramos con un nacionalismo fácilmente manipulable, ¿no? Es decir, este es el peligro que tienen muchas veces los nacionalismos, ¿no? O algunos nacionalismos, ¿no? Que tienen una visión, digamos, demasiado focalizada de la realidad, digamos que solo analizan sus objetivos o sus problemas, si quieres, y entonces se les escapa el resto de la realidad y esto les hace tremendamente manipulables para cualquiera que se dirija donde ellos, dicen, no te preocupes, yo te ayudo. A cambio de ayudarte, bueno, voy a hacer lo que yo quiera, pero entonces ese nacionalismo, vamos a ver, manipulado, solo se fija en que le ayudan y no piensa en nada más, ¿no? Esto se ha comentado mucho, por ejemplo, sobre los kurdos, ¿no? Los kurdos que están, bueno, ubicados en distintos países, tienen enfrentamientos con distintos países y entonces, claro, son situaciones que facilitan que cualquiera que les ofrezca ayuda sea acogido inmediatamente y esa ayuda se acepte, sin preguntar a cambio de qué, ¿no? Entonces, esto ha llevado a los kurdos a implicarse muy directamente pues, con Israel o con Estados Unidos, ¿no? Y es algo perfectamente explicable desde esa lógica, ¿no? Pero claro, es lo que pasa con estas visiones o estas concepciones de un nacionalismo que se alejan excesivamente de la realidad, ¿no? Entonces, había un comentario creo que era un marxista ruso, que decía, los nazis están tan enloquecidos por sus ideas que nunca saben para quién trabajan, ¿no? En este sentido, se suele decir que los nazis suelen ser criminales, pero tontos útiles, ¿no? Exactamente igual que el nazismo alemán fue perfectamente utilizado por las grandes corporaciones occidentales con dos objetivos fundamentales, ¿no? Uno era, digamos, aplastar el movimiento obrero y el segundo, pues, atacar a la Unión Soviética, que eran sus dos grandes enemigos en aquel momento, ¿no? Había un movimiento obrero muy agresivo entonces y la Unión Soviética, que era una referencia peligrosísima, ¿no? Y entonces el nazismo fue apoyado fundamentalmente por eso, por las grandes corporaciones occidentales, tanto las europeas como las norteamericanas, ¿no? Los nazis, evidentemente, ellos creían que estaban trabajando para sus ideas, pero estaban siendo utilizados claramente con esos objetivos, ¿no? Bien, pues algo similar ha pasado en Ucrania. Bueno, en el momento en que Ucrania se hace independiente, con la caída de la Unión Soviética, bueno, ahí tenemos un mapa, bueno, un mapa del referéndum que se celebró en marzo de 1991. Muy interesante, porque luego se hizo otro referéndum sobre la independencia de Ucrania, pero este fue un referéndum sobre la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Y en ese referéndum, que salió a favor de mantener la Unión Soviética unida por cerca de un 70 y pico por ciento, pues salió a favor en Ucrania por un porcentaje similar al de Rusia, un 70-72%. Y un 70-72% que además, ahí no está detallado, pero con porcentajes similares en el este y en el oeste de Ucrania, y esto es muy llamativo, ¿no? Bien, en ese contexto, Ucrania tenía una opción histórica, ¿no? O bien mantener relaciones normalizadas con Rusia, una vez que eran un país independiente, o bien, además, teniendo en cuenta que, de hecho, por razones, vamos a decir, administrativas de la organización interna de la Unión Soviética, se habían incorporado dentro de su territorio regiones que históricamente no eran Ucrania, ¿no? Pero bueno, fuera de este hecho, tenían lo cual sería una razón especial para que fuesen especialmente prudentes, ¿no? Pero bueno, podían mantener relaciones normalizadas, digamos, con Rusia, o bien enfrentarse a Rusia, y lo cual suponía también enfrentarse a la mitad de su propia población, siguiendo esa estrategia de la OTAN. Porque ya sabemos que ya desde el fin de la Unión Soviética tenemos en Estados Unidos la puesta en marcha de la doctrina Wolfowitz, según la cual ahora Estados Unidos es el dueño del mundo y el objetivo fundamental es que siga siéndolo.
y para seguir siendo dueño del mundo tenemos un reto que se llama Rusia, ¿no? Que es un país con muchos recursos que, y que, bueno, que no está claro que controlemos o no, ¿no? Del todo. Y a partir de ese momento la OTAN despliega en contra de lo pactado, va desplegando sus fronteras intentando cercar a Rusia, siempre con el objetivo último de asegurar el sometimiento de Rusia. Bueno, entonces, ¿Ucrania qué hace? Pues plegarse a esa estrategia. En lugar de, podía haber elegido, bueno, pues como país independiente voy a mantener buenas relaciones con Rusia, y en lugar de eso, progresivamente, sí, igual esto tenía que decirlo desde el principio, progresivamente se va plegando a esta estrategia de la OTAN. Digo progresivamente porque, claro, hubo una sustitución o una alternancia de gobiernos durante estos 20 años entre gobiernos, digamos, prorrusos o prooccidentales, ¿no? Respondiendo un poco también a la composición real del país, ¿no? Pero bueno, es un contexto en el que, sobre todo en el siglo XXI, antes ya, porque claro, la labor de Occidente de tipo ideológico y de tipo mediático en Ucrania, como en otros países, fue inmensa, ¿no? Se invirtieron recursos enormes, ¿no? En ir creando, ir mentalizando a la población en contra de Rusia, ¿no? Es decir, asegurar que esa población era, a pesar de su disposición, como hemos visto, al terminar la Unión Soviética, ese referéndum no se celebró cuando todavía Rusia o la Unión Soviética era un régimen dictatorial. Ya llevaban varios años con libertad de prensa, libertad de opinión, etcétera. Y en ese contexto, bueno, pues desde Occidente se invirtieron sumas inmensas en ir condicionando, destinadas a ir condicionando a la opinión pública de Ucrania en esa dirección. Bien, entonces llegamos, ya hemos dicho, tenemos dos revoluciones de colores, una en la primera década y otra del siglo XXI y otra en la segunda, y esta segunda es, digamos, la definitiva, ¿no? Es esta decisión que como país tenemos que decir que es suicida, aunque en realidad pues fueron unos determinados grupos apoyados y dirigidos. Esto hay que decirlo. Hay información, se ha escrito un libro este mismo año sobre esta revolución de colores del Maidán, en el que se constata con todo tipo de pruebas, testimonios, etcétera, cómo hubo durante el Maidán, esta revolución del Maidán, hubo una matanza de manifestantes, y cómo de esa matanza de manifestantes, pues el 95% de los muertos fueron provocados por no vamos a decir por los propios manifestantes, por los que estaban detrás de los manifestantes, que eran agentes organizados por las potencias occidentales, para que mataran a su propia gente con el fin de generar un contexto, vamos a decir, de caída del gobierno. Bien. Esa fue, con ese golpe de Estado, nos encontramos con la gran decisión suicida de Ucrania en 2014, ¿no? Ese aceptar convertirse en un portaaviones de la OTAN contra Rusia, ¿no? A partir de ese momento, los gobiernos de Ucrania avanzan en esa dirección. Primero, con claras políticas contrarias a la población rusófona que generan ese conflicto interno, esa guerra civil en el Donbass, y con una colaboración muy directa con los países de la OTAN que crean un ejército muy potente, después del de Rusia probablemente el más potente de Europa. Unos dicen 1 millón, en el año 2022 1 millón, otros dicen 700.000 efectivos, y con toda una red de fortificaciones a lo largo del Donbass destinada a asegurar que ese enfrentamiento con Rusia que se estaba buscando y provocando, pues que consiguiera empantanar a Rusia en Ucrania, ¿no? Con una red de fortificaciones subterráneas impresionante, ¿no? Que es lo que se ha ido poco a poco
que Rusia ha ido poco a poco superando durante estos 2 años, ¿no? Bien, ese nazismo del que hemos hablado está ahí, ¿no? Es minoritario, pero está latente, ¿no? Bueno, New York Times, por ejemplo, nos decía que esas imágenes socavan el apoyo al país, el uso de símbolos nazis genera polémica en la guerra en Ucrania, pero bueno, esto ha sido algo constante, ¿no? Pero claro, no son solo símbolos, no son solo símbolos, son batallones completos organizados en base a su ideología nazi, ¿no? Pero bueno, y esto es un fenómeno que puede volver a tener una especial importancia en los últimos momentos de la guerra, porque son los que pueden volverse especialmente activos ante cualquier movimiento del gobierno favorable a una negociación. Es decir, estos elementos pueden ser partidarios de una resistencia hasta el final, de inmolarse, de lo que haga falta, antes que aceptar pues una capitulación, ¿no? O una negociación con Rusia, ¿no? Entonces, ese peso de elementos nazis, de elementos radicales, puede tener una gran importancia en los próximos meses, ¿no? Bueno, de cualquier forma, tenemos, no he insistido ahora, digamos, en esa segunda parte de la que sí he hablado un poco en el caso de Israel, sobre todo de los 2 últimos años de continuas provocaciones por parte de Ucrania contra Rusia, con el fin de arrastrar a Rusia a una escalada. Bueno, no he insistido primero porque no es solo Ucrania, sino que es una estrategia Ucrania-OTAN en realidad, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma estamos ante una estrategia irracional compartida, ¿no? Una estrategia irracional porque en el caso, creo que lo digo luego, sí, vamos a ver. Durante los últimos años, Israel ha optado por la estrategia de reventar el tablero, como hemos dicho antes, con el objetivo puesto en Irán. Y Ucrania ha optado por la estrategia de la OTAN de enfrentarse a Rusia y a la mitad de su propia población, ¿no? Pero claro, Ucrania, en último término, Ucrania enfrentada con Rusia tiene todas las de perder. Israel enfrentado con Irán tiene también todas las de perder. Vemos cómo la similitud es muy alta, ¿no? Tanto en un caso como en otro. Pero bueno, nos encontramos en definitiva con que esas 2 estrategias solo se explican si en último término se consigue una intervención de Estados Unidos. Es decir, Israel es evidente que a pesar de que esté provocando y provocando y provocando, no puede contra Irán. Pero está dando por supuesto que cuando Irán actúe, esto va a poner en peligro a Israel y va a obligar a Estados Unidos a intervenir. Va a obligar a Estados Unidos a intervenir o, planteándolo al revés, o es una estrategia para que Estados Unidos pueda justificar su intervención. Porque claro, nos encontramos una estrategia de Israel que es la de provocaciones continuas contra Irán, destinadas a generar una escalada que lleve a una intervención de Estados Unidos. Es decir, la escalada contra Irán no es en sí mismo el objetivo, la intervención de Estados Unidos es el objetivo. Y en el caso de Ucrania, pues exactamente igual, estamos hablando de provocaciones continuas contra Rusia con el objetivo de llegar a una escalada, generar una escalada que lleven a una intervención de Estados Unidos. Luego, también aquí la intervención de Estados Unidos es el objetivo, ¿no? ¿Y por qué esta estrategia de provocaciones en lugar del ataque directo? Pues porque Estados Unidos, la OTAN, tienen mucho miedo a la opinión pública occidental, ¿no? Una opinión pública que está crecientemente desafecta de sus gobiernos. Bueno, hay otro tipo de razones económicas, estructurales, etcétera, pero muy especialmente con la gestión que se está haciendo de estos conflictos y dependiendo de cómo se pueda presentar ante la opinión pública esta intervención, pues se arriesgan o no a provocar un estallido de esa opinión pública, ¿no? Entonces está claro que la estrategia, desde el punto de vista de Estados Unidos y de la OTAN,
es que necesitan un pretexto para intervenir. Y ese pretexto están intentando conseguirlo a través de Israel, de Irán y a través de Ucrania, de Rusia. Con una estrategia muy, muy similares. Pero claro, todo esto nos lleva a plantearnos, estamos hablando de estrategias similares, pero ¿de quién es la estrategia? ¿No? Ahí tenéis las tres banderas de Estados Unidos, Ucrania e Israel, pero ¿de quién es la estrategia de Israel? ¿De quién es la estrategia de Ucrania? Entonces, tenemos una confluencia de estrategias. Una estrategia de Israel que no tiene sentido por sí misma, una estrategia de Ucrania-OTAN que no tiene sentido lógico, tiene sentido dentro de ese contexto, vamos a decir, irracional, en el que se han introducido tanto el gobierno de Israel como el de Ucrania. Pero son contextos destructivos para ellos, que solo se vuelven racionales si introducimos el último elemento. Racionales entre comillas, claro. ¿No? Al final estamos intentando provocar una gran guerra al servicio de Estados Unidos. O Estados Unidos nos está utilizando para intentar provocar esa gran guerra. Aquí hay que recordar siempre que cuando el gobierno de Estados Unidos pone en marcha una guerra, normalmente no la pone en marcha en interés de Estados Unidos ni de los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Sino de esos intereses corporativos que son los que de hecho controlan a Estados Unidos como controlan Europa, ¿no? De eso que ellos llaman Wall Street, ¿no? ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Lautaro? No. Vale. Bueno, evidentemente hay una diferencia fundamental, ¿eh?, que hay que tener en cuenta entre Israel y Ucrania. Y es que Israel tiene por sí mismo, el gobierno de Israel tiene un peso en Wall Street, en esos intereses corporativos que Ucrania no tiene, ¿no? Y entonces esto puede llevar a una cierta confusión sobre, en el caso de Israel, sobre en base a qué intereses se toman las decisiones. Porque claro, muchas veces se comenta que Israel tiene tanto peso en Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos no tiene más remedio que seguir los intereses de Israel, ¿no? Pero claro, al final estamos hablando de una confluencia de intereses muy clara, ¿no? Es decir, se trata a toda costa de defender los intereses hegemónicos de Estados Unidos y de Occidente frente al mundo emergente, porque el defender esto es defender a esos intereses hegemónicos occidentales y es también defender a Israel. Porque la existencia de Israel, ya lo hemos comentado al principio, se ha basado en que existan esos intereses hegemónicos, claro, de los cuales, en el caso de Israel, son parte, ¿no? Bien, el tema es, en esas estrategias, unas estrategias, vamos a decir, pues enloquecidas o bastante irracionales de Israel por un lado y de Ucrania por el otro, y esa estrategia de Occidente, de Wall Street, ¿cuál es la estrategia dominante? Esta es la cuestión clave, ¿no? Esta es la cuestión clave. Bueno, para eso podemos fijarnos en el resultado de esas estrategias, ¿no? Porque esa estrategia de Ucrania, desde el punto de vista de Ucrania, ya está generando una destrucción enorme en Ucrania y representa un riesgo existencial para la propia Ucrania, en definitiva, ¿no? Y para Israel, teniendo en cuenta la desproporción de fuerzas que hay entre Israel y los países que le rodean, y Israel e Irán fundamentalmente, es una estrategia que representa un riesgo existencial para Israel, ¿no? Porque estos países, podemos decir, bueno, es que están enloquecidos de nacionalismo, de supremacismo, no les dejan analizar objetivamente la realidad. Pero claro, son gobiernos que mantienen estas estrategias durante años, que representan un riesgos existenciales para su propio país y que al final solo se explican por sometimiento de sus países a esa estrategia de conjunto, ¿no? Esa estrategia de conjunto de Occidente o de los intereses corporativos occidentales, cuyo objetivo fundamental es frenar a toda costa a los países emergentes. A Rusia en un lado y a Irán en el otro. Irán no es un país cualquiera, claro.
porque tal como está Oriente Medio en este momento, con un Irak que ya fue destruido, con un Siria que no fue dominado, pero fue destruido también, Libia destruido, ¿no? Afganistán destruido, Irán es la pieza definitiva, la pieza que les queda a Estados Unidos para controlar Oriente Medio, para controlar, en definitiva, el mundo musulmán, ¿no? Si Estados Unidos se enfrenta con Irán y vence, si somete a Irán, esto puede ser un golpe radical para el mundo emergente. Sería hacerse con el control de Oriente Medio, de países clave desde el punto de vista de la producción de hidrocarburos, países claves desde el punto de vista de las comunicaciones, céntricos entre África, Asia y Europa, ¿no? Un golpe impresionante para las estrategias de los países emergentes, ¿no? Bueno, entonces volvemos a la pregunta del principio, ¿no? ¿Es una casualidad que los dos procesos bélicos se planteen al mismo tiempo? ¿Es una casualidad que en los dos se planteen estrategias de escalada que en los dos casos vayan dirigidas contra países clave del grupo emergente, como son Irán y Rusia? Pues la respuesta yo creo que tiene que ser que no, ¿no? Lo lógico es pensar que son parte del enfrentamiento global entre Occidente y el mundo emergente. Bien. Bueno, esto es especialmente interesante en este momento, ¿no? Donde ya lo comentábamos hace tiempo, ¿no? Que teniendo en cuenta cómo está avanzando la guerra en Ucrania, que la victoria rusa es cada vez más segura, por un lado, y que luego tenemos las elecciones norteamericanas, el 5 de noviembre las elecciones y el 20 de enero la toma de posesión del nuevo presidente, pues estaba claro que estábamos ante momentos clave desde el punto de vista de Perdón, las... Adrián. Sí, Un detalle ahí, una cuestión. El 7, 2 días después, también hay reunión de la Reserva Federal, ya que estamos hablando del caso de Wall Street, para definir también la cuestión de el interés anual que van teniendo y cuestiones inflacionarias. sí, eso puede ser un tema importante también, cara a las elecciones, ¿eh? Entonces, estamos en un contexto que ya sabíamos que iba a ser clave porque a los poderes corporativos de Occidente se les acaba el tiempo. O ellos piensan que se les puede acabar el tiempo. Porque quizás, digo, el trumpismo les puede cerrar el camino para sus estrategias geopolíticas y, por otro lado, porque piensan que hay que frenar a Rusia antes de que gane la guerra en Ucrania. Porque si Rusia gana la guerra en Ucrania, esto ya va a, digamos, a producir un auténtico vuelco en relaciones, en los equilibrios de poder dentro del conjunto de Europa y muy probablemente va a suponer el fin de la Unión, de la OTAN seguro y probablemente también de la Unión Europea, ¿no? Entonces sabíamos que en estos momentos iban a tomar decisiones clave en este sentido, ¿no? Pero ¿en qué decisiones? ¿Van a apostar finalmente por el enfrentamiento directo a través de la escalada en Ucrania? Y esto podría suceder si optan definitivamente, porque están dando vueltas a esas opciones, ¿no? Si optan definitivamente por el lanzamiento de misiles de largo alcance contra Rusia, a pesar de estas repetidas advertencias de que los que lo hagan estarán en guerra con Rusia, o van a optar por el despliegue masivo de tropas de forma abierta en Ucrania, ¿no? Cual sería también la guerra con Rusia, ¿no? Van a optar por esa vía, van a optar por la guerra contra la escalada en la guerra contra Irán, por los dos a la vez. Bueno, pues esto muy probablemente hay que dar por supuesto que no se va a decidir en función de los intereses de Israel ni de Ucrania, sino en función de una estrategia global, ¿no? Esa estrategia global coordinada de Occidente, de Wall Street, si se quiere, contra los países emergentes. Y que en función de lo que convenga a esa estrategia,
se activará o se desactivará cualquiera de estos frentes. Ya hemos dicho que, por ejemplo, sobre todo en el caso de Israel, no hay que descartar que el futuro de Israel en sí mismo tenga un cierto peso, ¿no? Porque el gobierno de Israel tiene una parte de ese poder corporativo central, ¿no? Pero sí parece claro que el objetivo fundamental, el peso fundamental en las decisiones de lo que se vaya a hacer, no va a estar en los intereses de Israel ni en los intereses de Ucrania, sino en los intereses globales de Occidente y de ese enfrentamiento con los países emergentes. Bien, y esto lo quería dejar como reflexión final, ¿no? Porque, claro, en Taiwán no ha estallado todavía, al menos, el conflicto potencial con China, ¿no? Pero, claro, nos encontraríamos con un contexto muy similar, ¿no? Muy similar. Es decir, también estamos con un país, bueno, un país o una isla, en el caso de Taiwán, que es parte de China. Esto no quiere decir que sea parte de la China continental, pero es parte de la China, de China como país. Esto es algo internacionalmente reconocido, ¿no? Los que nos oyen ya lo saben, pero bueno, el origen de la separación entre Taiwán y China es la Revolución China y en la cual, como consecuencia de la cual, pues muchos resistentes que no aceptaron el nuevo contexto se desplazaron a Taiwán y formaron su propio gobierno. Entonces se llegó a una especie de consenso internacional de aceptar que, aunque es el mismo país, provisionalmente iban a tener dos gobiernos o dos estados, ¿no? Provisionalmente. Entonces, lo que rompe ese estatus internacionalmente reconocido es el hecho de que Taiwán en los últimos años empieza a cuestionarlo, ¿no? Empieza a cuestionar ese estatus y a plantear que objetivos de que ellos ser definitivamente independientes, etcétera, ¿no? Es decir, de no reintegrarse nunca a China, ¿no? Claro, la concepción que había detrás de ese estatus internacional era que, bueno, provisionalmente por razones ideológicas son dos estados, pero es el mismo país. Con lo cual, esto es provisional y en su momento volverán a ser un único país, ¿no? Y esto es algo que se está ahora cuestionando en Taiwán, que es lo que constituye la provocación fundamental con respecto a China y que es lo que al final puede generar, en el caso de Taiwán, una dinámica muy parecida o casi equivalente a la que hemos visto en Ucrania y a la que hemos visto en Israel, ¿no? También en Taiwán estaríamos hablando, si se dejan arrastrar finalmente a esa dinámica, de un país que en parte se da cuenta y en parte no se da cuenta de que está siendo utilizado, de que no se le ayuda porque se esté de acuerdo sin más con sus objetivos, sino como una pieza también para hacer frente o neutralizar o someter a ese mundo emergente que se ha enfrentado a Occidente y sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Adrián, tengo una pregunta sobre Taiwán. La sociedad ahí está bastante dividida con esta cuestión de volver con China continental, que esto está estipulado, hay un año, si no estoy equivocado. Si lo utilizan como país títere, también podría estallarse al mismo tiempo una especie de conflicto civil, una guerra civil, porque hay una parte de la población que no sigue la línea occidental. Podría suceder como sucedió en Ucrania, ¿no? Es decir, el radicalizar a Ucrania contra Rusia dividió a su propia población, pero esto, claro, ya sabes, sobre todo en contextos de guerra, puede ser que derive en una guerra civil interna o que en un marco de ley marcial se consiga someter a la población y se callen las disidencias, ¿no? Entonces, pues nos podemos encontrar con los dos contextos, ¿no? Bien, pues quería terminar con este apunte de que quizás también Taiwán podría situarse en una dinámica prácticamente idéntica a la de Israel y a la de Ucrania, y por eso también para nuestros oyentes que tengan en cuenta en el análisis geopolítico tanto el de Ucrania como el de Israel como el de Taiwán,
a la hora de examinar por qué se toman las decisiones o por qué pueden evolucionar las cosas en una u otra dirección, que mucho más importante que ese posible enfrentamiento entre Taiwán y China va a ser el enfrentamiento geopolítico entre China y Estados Unidos, que va a ser el que determine qué es lo que suceda o no en Taiwán, el ritmo de lo que suceda y cómo termine, seguramente. Bien, pues esto era. Son 50 minutos. Lautaro, si te parece, lo dejamos aquí. Bien. Bueno, ya sabéis, como os hemos dicho al principio, yo estoy con vosotros todos los jueves, por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora de Madrid. Acordaros, por favor, de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Ya sabéis que es gratuito. Darle a like si os ha gustado el vídeo. Difundir lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas o comentarios que los vamos respondiendo desde Kai Center en la medida en que podemos, pero no en este canal, sino en el canal de Kai Center, que lo localizáis muy fácilmente en YouTube con Kai con K, Center con C. Ponéis Kai Center en YouTube y os aparece nuestro canal enseguida. Si nos dejáis ahí preguntas o comentarios, intentaremos irlos atendiendo o respondiendo. Perfecto. Bien, Lautaro, pues lo dejamos aquí. Gracias por seguirnos y hasta la semana que viene. Un saludo. Saludos, Daniel. Saludos a todos.